Bendiciones, les habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Vamos a ver la segunda parte de la obediencia a Dios. Vamos a ver en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo escrita a los habitantes de Roma. Romanos capítulo 6, verso número 15. Romanos 6:15. Dice la palabra lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La segunda parte que tenemos que saber es, para obedecer a Dios, es entender y comprender que ahora somos siervos suyos. No siervo con C, sino siervo con S. Yo no soy un animal que soy llevado de aquí para allá. Yo no soy un animal salvaje. Yo no soy un animal que berrea. Yo no soy un animal que tengo instintos de animal. No. Cuadrúpedo, no, yo soy un animal, yo soy un ser humano que tengo dos piernas y tengo dos brazos y que no ando a cuatro patas como los siervos. Yo soy un siervo del Señor, no un ciervo del Señor. No, yo soy un siervo, ¿por qué? Porque yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado y yo sé lo que tengo que hacer para hacer su voluntad. Empieza diciendo el apóstol Pablo: ¿qué pues? En Romanos 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero damos gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Tenemos que entender que nosotros, antes de tener al Señor, estábamos en un estado de pecaminosidad. Estábamos en un estado en el cual no éramos nosotros, en el cual no entendíamos nada de lo que el Señor quería para nosotros. Nos movíamos de aquí para allá, hacíamos lo que bien nos parecía, íbamos a donde bien nos daba la gana. Pero ahora, una vez que hemos conocido al Dios Todopoderoso, yo soy un siervo de Él. El siervo es el que conoce lo que su Señor quiere y conoce lo que su Señor le gusta y conoce lo que su Señor le disgusta. El siervo no hace lo que bien le parece, el siervo hace lo que sabe que tiene que hacer. Eso es lo que nos ocurre a todos y a cada uno de nosotros. Para yo ser un verdadero siervo del Señor, tengo que obedecer al Señor. Obedecerlo ahora que yo ya he ido a la luz, ahora que yo ya conozco la verdad. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. El apóstol Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Esta ley que enseñaba la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Es aquella tan conocida del ojo por ojo y el diente por diente. O la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? Era la ley en la cual, si tu hermano no tenía descendencia, tú podías llegarte a ella una vez que hubiera enviudado y tener de ti descendencia.
Esto era la ley del levirato, para que el nombre de tu hermano no quedase vacío y el apellido siguiera hacia adelante. Había diferentes tipos de leyes en las cuales tenían que someterse. Pero dice el apóstol, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Jesucristo? ¿Es que acaso Jesucristo no es el mismo que el Padre? Lo veíamos ayer. Decía el Maestro en Juan capítulo 7, versículos del 16 al 18, es que esta no es mi doctrina, esta es la doctrina del que me envió. Yo no hablo por mí mismo, yo hablo según he oído, según me ha enseñado mi Padre. Por eso ahora el apóstol dice, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Mejor para nosotros, son buenas nuevas de salvación, porque ya no hace falta vivir conforme a las obras, no hace falta vivir conforme a lo que decían o explicaban los fariseos, no, sino que ya el Señor ha abierto un puente de salvación entre Dios y los hombres. Ahora ya no es necesario que yo diga si lo dice Moisés es esto, si no lo dice Moisés es aquello, si lo dice la Torá de esta manera es así, si no es asado, esto es así, esto es asado, tienes que hacer esto, el adulterio, el ojo por ojo, las fornicaciones, cuando mates un animal, cuando hagas daño a tu prójimo, las ciudades de refugio, lo que el sumo sacerdote establece, el tabernáculo, el templo, un largo etcétera. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo. En estos días no hay sumo sacerdote. Ha cambiado mucho la historia, ha cambiado mucho la tradición. Por eso el apóstol dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero no por eso vamos a pecar. ¿Por qué? Porque sabemos la obediencia que tenemos a Dios, sabemos lo que tenemos que hacer y de qué manera tenemos que hacerlo. No andamos por nuestra propia conciencia, no andamos por nuestra propia voluntad, no hacemos aquello que queremos hacer conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nos agrada o desagrada. No, es lo que está explicando el apóstol. Dice el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Los hebreos, aunque tenían el pecado, y todos tenemos el pecado con nosotros, y solamente uno puede perdonar pecados, esto es Dios, o su Hijo Jesucristo. Aunque solamente Él puede perdonar pecados, pero podemos acercarnos a Dios, podemos ser mejores personas, podemos ser más obedientes a Él, podemos despreciar más el pecado, despreciar más la desobediencia, despreciar más a la indisciplina y acercarnos más a la santidad del Maestro. Nunca seremos como Él, nunca, pero sí podremos ser mucho mejores personas de cuando lo recibimos en nuestro corazón. Para algunos hará unos meses, para otros hará mucho tiempo. Seguro que somos mejores personas si nos hemos sometido a su doctrina y a su voluntad. Porque hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo porque tú quieras, hay que hacerlo porque tú lo hayas decidido, hay que hacerlo porque lo necesites, porque quieras ser un siervo del Dios Altísimo en esta tierra donde está gobernada por el príncipe de este mundo, como lo llamaba Jesús, Satanás. Y termina diciendo el verso 18 de Romanos 6, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si tú haces la voluntad de Dios, tú eres siervo de la justicia. Si tú predicas la voluntad de Dios, tú eres siervo de su justicia o sierva de su justicia si predicas su voluntad. ¿De qué justicia? De la justicia divina, de aquel que hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, muchas oportunidades de arrepentimiento, muchas oportunidades de querer ser diferente, muchas oportunidades de querer hacer no solamente la voluntad de Dios, sino de querer estar cerca de Dios, predicar su palabra, amar al prójimo, ser mejor persona, mejor esposo o esposa, hijo, hija, padre o madre,
mejor compañero, mejor vecino, mejor ciudadano en definitiva. Porque somos siervos de la justicia, porque hemos creído en una doctrina que no es nuestra, sino que es de Dios, una enseñanza que no la hemos creado nosotros, sino que nos la ha dado Dios. Y algún día estaremos en el cielo con Él, y lo veremos tal y como es, y celebraremos con Él las bodas del Cordero. Por eso te dejo con este consejo de Dios en este día, que eres un siervo de aquel que te enseña la doctrina y que te guía y te bendice. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube, indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil con el Play Store, indicando Proyecto Corazón o indicando radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.